Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Santiago y hoy quiero hablaros de nuevo del tema del autismo, y una particularidad que tiene este tema es lo que se llama masking, que en inglés significa enmascarar o básicamente llevar una máscara. Y no me sé el término en castellano o en español porque la mayoría de vídeos que he visto al respecto son en inglés. De ahí que me apetezca y me parezca interesante hablar de este tema eh, en español, porque en inglés hay vídeos a patadas, pero en español he encontrado bastante pocos, así que quería hablar de eso, dentro de la saga de lo que significa o lo que representa, en mi caso, haber sido diagnosticado pasado los 40, pues creo que hay cosas que pueden resultaros interesantes, así que quedaros a ver el vídeo, aunque esta intro es un poco larga, para ver a qué me refiero hablando del tema de las máscaras. Básicamente viene por lo típico de cuando hablé sobre todo con la gente cercana y con algunos de mis amigos sobre eso, pues que me han diagnosticado autismo o trastorno espectro autista a los 40, pasado los 40, pues la mayoría de respuestas con las que me he encontrado han sido en plan, bueno, no puede ser porque se te ve normal, pero si eres una persona muy sociable y hablas mucho y te la pasas, tienes mogollón de amigos y eres muy sociable, nuevamente, pero si tú hablas hasta por los codos y eres una persona muy comunicativa, bueno, el tema de la comunicación a lo mejor es algo que debería tratar más adelante, más en profundidad, pero sí que es verdad que, por ejemplo, y rápidamente, yo hablo mucho porque me pongo muy nervioso. Y si estoy en una situación en la que me genera estrés, mi forma de sobrevivir a esa situación es hablar. Hablar, hablar, hablar. Por eso la gente dice, no, pues si es que hablas hasta por los codos, ya, pues porque a lo mejor no me encuentro cómodo y entonces pues tengo esa necesidad de rellenar los huecos de silencio hablando. Entonces, pues hablo mucho. Y es lo que hay. Lo dicho, si queréis que trate de este tema un poco más en profundidad, dejadmelo en los comentarios, porque hoy de lo que quiero hablar es de por qué mucha gente que es autista o que está dentro del espectro o como lo queráis llamar, no se nos nota. No llevamos aquí escrito autista, pero sí que lo somos. ¿Por qué? Pues porque cuando eres un niño y cuando eres muy pequeño y cuando es estás en una parte del espectro muy cercana, digamos, al extremo, es normal que no puedas ocultar ciertas cosas. Pero cuando creces en sociedad, y sobre todo cuando creces en los 80 y los 90, en el que no había tanta información como la que hay hoy en día, pues aprendes a fingir, a ocultar y a disfrazarte. Y esto es de lo que hablo hoy, de cómo en mi caso y en el caso de mucha más gente hemos crecido y hemos aprendido a disfrazar nuestras condiciones o nuestras formas de ser de forma de para poder encajar mejor en la sociedad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En mi caso en particular, por ejemplo, al ser gay y tener, y tener autismo, ser autista, pues es mucho más obvio que no iba contando por ahí a todo el mundo lo que me pasaba o lo que sentía o lo que fuese. Con lo cual, pues sí, yo crecí fingiendo que me gustaba esto, que claro, también es verdad que cuando eres adolescente, e incluso al principio de la adolescencia,
hay cosas que te molestan, que te incomodan, como lo he contado en el blog que tengo. A mí me resultaba muy incómodo tener que ir con mis padres los fines de semana a ver a sus amigos y estar sociabilizando cuando yo lo que quería era que me dejaran en paz con mi libro, con mi música y que nadie me hablase, que nadie me tocase y ya está. Y pasar lo antes posible la semana para que pasara la siguiente, la siguiente, la siguiente y poder salir de ese agujero en el que yo me encontraba, en el que yo no entendía. Y eso es eso es como yo me sentía en esa época, con lo cual para mí fingir que me lo pasaba bomba y todo eso era una manera de evitar que luego me hicieran preguntas del tipo de, bueno, pero ¿por qué no te gusta esto? ¿Pero por qué tal? ¿Por qué eres tan raro? Eso de por qué eres tan raro, por qué eres tan rara, es algo que os tiene que sonar muchísimo. En mi caso, por ejemplo, bueno, hasta que dejé de ser ese raro porque me comportaba como los demás. A ver, es que para que os deis cuenta hasta qué punto llegaba el asunto, yo llegué a intentar salir con chicas de mi instituto porque era lo que se suponía que yo tenía que hacer. Todos mis amigos tenían novias, todas mis amigas tenían novios, pues yo tenía que tener una novia también. Porque en ese momento no se me ocurría pensar que a lo mejor no tenía ganas de estar con nadie o quería estar con un chico. No. Entonces, claro, tú aprendes a fingir. Y el otro día viendo una youtuber bastante famosa hablando de pues cuando ella hace entrevistas para no sentirse incómoda, pues lo que hace es que se crea una persona, un disfraz, una personalidad. Y le contesté pues que me resulta muy curioso que gente supuestamente normal, y vuelvo a decir, no me gusta este término, pero a falta de encontrar uno mejor voy a tener que utilizarlo. Y si no, ponedme en los comentarios qué es lo que creéis que debería de decir. Pues ella decía eso y yo le contesté que me resultaba curioso porque es algo que los autistas hacemos mucho. Y es una manera que tenemos para evitar que se nos reconozca, para evitar movidas y que nos genera una gran ansiedad porque yo recuerdo, y de hecho cuando empecé a pensar sobre este vídeo y cómo lo iba a enfocar, me di cuenta de que durante muchísimos años y hasta hace relativamente poco, yo he generado identidades que me ayudasen según qué circunstancias. Yo, por ejemplo, tenía varias identidades, pero una era la de salir de marcha, que era la identidad de saco de marcha y me encanta bailar y me lo paso bomba y era una identidad que yo creaba cuando yo me arreglaba para salir de fiesta, me ponía la ropa y a la vez que me ponía la ropa inconscientemente me ponía esa máscara y de hecho tenía un nombre, ese yo tenía un nombre y que me resulta muy curioso porque yo me acuerdo que yo lo bauticé y dije, pues fulanito se va a llamar así y esta persona es quien yo quiero ser cuando salgo de fiesta. No tenía mucho éxito, sobre todo porque era una personalidad que era demasiado diferente a como yo soy. Entonces, mantenerla durante toda la noche, todo el tiempo que yo necesitaba, requería muchísimo esfuerzo y acababa yo agotadísimo. Y sobre todo si encima eso lo acompañas de a esta persona le encanta beber y pasárselo bien y copas, pues llega un momento en el que ya no se puede seguir con la pantomima. Tenía otra personalidad para cuando iba a eventos sociales, que era un poco más fácil de llevar, pero que era el típico chico popular que le encanta todo y se lo pasa bien en todos lados y habla con todo el mundo y es súper popular con las chicas y es súper encantador. Y partes de esa personalidad las he estado usando cuando he trabajado de cara al público. Cuando daba clases de pilates, por ejemplo, un poquito menos, porque ahí digamos que me permitía mantener una distancia con la gente y ellos venían a mi mundo, no iba yo al de ellos. Cuando yo daba clases en casa de la gente, por ejemplo, me costaba un poco más. Pero al ser
una o dos personas es mucho más fácil que cuando es una clase. Yo empecé dando pilates a clases de 25 o 30 personas. Entonces yo entraba ahí, me ponía la máscara de soy un monitor de pilates súper seguro de sí mismo, y aquí el que tiene la razón soy yo. Y por suerte luego empecé dando clases con grupos cada vez más reducidos, y me permitió dejar un poco de lado ese disfraz que requería también mucho esfuerzo, tanto como lo he dicho, cuando trabajaba de cara al público era agotador porque tienes que ser extrovertido, simpático, gracioso, encantador, en el sentido de charming, como dicen en inglés, o sea, encantador en plan de, no tanto como seductor, pero sí en plan de, ¿sabes? Y entonces, pues esa personalidad también tenía un nombre, y lo mismo, yo llegaba a casa por las noches agotado, y yo pensaba que era de las jornadas laborales, y no me paraba nunca a pensar de que yo llegaba a casa agotado de tener que fingir constantemente cosas que no me gustaban. Entonces, claro, perdón, la gente que me conoce y que me ha conocido cuando yo he estado trabajando de cara al público, cuando yo he estado en el restaurante, en el bar, en el aeropuerto y en todos esos sitios, dice, bueno, pero es que yo no entiendo cómo ahora de repente no sales con que eres autista y cuando tú siempre estás ahí exponiéndote. Es que no tienes más remedio. Es que el problema es ese. Estamos en una sociedad que no nos da tiempo ni nos da el margen para nosotros poder conocernos a nosotros mismos y centrarnos en ese tipo de cosas, con lo cual ha sido durante la pandemia y tiempo después, y ahora que tengo mucho tiempo libre para poder pensar en esas cosas, que me he ido dando cuenta de ese tipo de circunstancias en las cuales yo no encajaba, y tener que fingir que me interesa, que me gusta, es lo que realmente era agotador. Y claro, toda esta gente que me dice ahora, pues es que no me había dado cuenta, porque claro, yo siempre te he visto hablando con todo el mundo, siempre, ya, pero bueno, no significa que eso me gustase, ni que estuviese cómodo, ni que estuviese a gusto, ni que esa fuese yo, esa personalidad fuese yo. Como lo he dicho, yo ahora me doy cuenta y me hace gracia que yo le tenía nombres cuando tenía que ir a trabajar, cuando tenía que salir de fiesta, cuando quedaba con mis amigos. Eh, Muchas veces me he encontrado en situaciones en las que me han invitado a un cumpleaños, he llegado al sitio de cumpleaños, me he quedado sentado en el coche a oscuras, y ha llegado el momento en el decir, tengo que entrar o no, porque no saben si he venido o no. Y más de una vez he dado marcha atrás, me he dado la vuelta y me he vuelto a casa. Y no me hace sentirme incómodo el reconocer que lo he hecho. Me hacía sentirme más incómodo el tener que ir y relacionarme con gente que no conozco y que es mucha gente a la vez. Tengo un conocido que me invitó a una inauguración de una exposición, porque él es artista, y yo me acuerdo que le dije que no podía ir porque estaba trabajando, y no estaba trabajando, es que no quería ir porque no tenía ganas de estar yo ahí solo. Eh, mm, la sensación es que os van a tirar a una multitud de gente que os van a despedazar. Esa es la sensación. Entonces, claro, tú cuando ya sabes por qué, entonces no necesitas llevar tantas máscaras, no necesitas fingir tanto ni tan a menudo, porque tú ya puedes coger y decirle a la gente, mira, esto es lo que me pasa y entonces esto me incomoda. Pero cuando tú no lo sabes, no tienes la manera no sabes por qué, ni puedes decirle a la gente, oye, mira, esto me incomoda, no voy a ir a tu obra de teatro, no voy a ir a este sitio porque las multitudes me agobian. Entonces lo que haces es, haces de tripas corazón, como dicen, le echas huevos, y te miras al espejo y empiezas a ponerte capas para protegerte,
y esa persona que tiene miedo, que tiene pánico, la escondes y en su lugar mandas a alguien que no eres tú, pero que es a quien todo el mundo va a ver y todo el mundo va a reconocer. Eh, no sé, es un poco como en Embrujadas, cuando ellas eran poseídas por entidades y al final las terminaron descubriendo porque, claro, se conocían entre ellas. Lo que pasa es que aquí generalmente no había nadie que supiese quién yo era realmente como para poder decir, mira, este no eres tú. Es más bien al contrario. Ahora que yo digo, mira, esto soy yo, la gente, no, este no eres tú porque tú eres así, así y así. Eh, sí, llega un momento que generas un personaje tan bien hecho y con el que funciona todo tan bien que te lo terminas. A lo mejor no te lo terminas creyendo, pero la gente se lo termina creyendo. Termina creyendo que eres tú, que tú eres así y no es verdad. Eh, por ejemplo, una de las cosas que me cuesta mucho. Yo ahora, por ejemplo, puedo hacer estos vídeos y a lo mejor hay bastante más gente de la que yo pienso que los va a ver y no me importa porque estoy en mi burbuja, por eso he generado este espacio en el que yo me encuentro cómodo con mis cosas y desde aquí yo puedo hablar. Si yo esto lo tuviese que hacer de cara al público, probablemente eh, no lo haría. O si tuviese que hacerlo, con toda seguridad os puedo asegurar que no iría yo. Iría una versión de mí que habría generado horas o días antes, que habría recogido y que habría generado para este evento en particular. Eh, por ejemplo, una de las cosas de las que me acuerdo que no había caído en cuenta, yo de pequeño siempre jugaba a una escena, siempre hacíamos con mis amigos que éramos dos o tres, imitábamos escenas de películas, pero había una en particular que es la de la primera película de La Pantera Rosa, de los años 60 creo que es, en el que la protagonista, después de haber hecho un intercambio de, no me acuerdo qué era, joyas robadas o algo así, entra corriendo en un edificio, se mete en un ascensor y mientras que el ascensor va subiendo, ella se cambia rápidamente de ropa, se cambia, se quita la peluca, se deja el pelo normal, se cambia el abrigo, se le da la vuelta, se cambia de zapatos, tal, el bolso lo gira y cuando llega arriba del todo y se abre la puerta, recoge sus cosas y los inspectores que le iban persiguiendo llegan y ven que, claro, no es ella. Entonces vuelven a bajar porque el ascensor vuelve a bajar. Y yo me acuerdo que esa escena en particular me gustaba muchísimo y me gustaba muchísimo rehacerla, hacerla porque era un personaje que luego, bueno, no, el personaje en sí no me gustaba, pero la escena en particular sí. De ahí luego hice teatro, que lo pasé fatal el día de la, de la función, por suerte, perdón, solo fue una vez. Y también he hecho un montón de escenas con amigos muy cercanos de películas, La muerte sienta también, La familia Adams, todo ese tipo de películas las hemos ido copiando o rehaciendo y me lo pasaba muy bien porque me permitía meterme en un papel que no era yo, hacer alguien que no era yo. Entonces, no quiero decir que todos los actores tengan trastorno de espectro autista, ni que sean autistas, ni que nada de eso. Pero sí que es verdad que a mí en particular me resultaba muy cómodo el poder fingir que era otra persona, que sí que podía salir de fiesta, sí que podía ir a bares, sí que podía ir al teatro, sí que podía ir a fiestas con más gente y se lo pasaba bomba. Yo no me lo pasaba bomba y el problema es que ese personaje que yo había creado me cansaba muchísimo y a día de hoy son personajes que utilizo cada vez menos. De hecho, intento, si tengo que salir, intento ser yo y si tengo que estar incómodo, intento buscar formas de no estarlo y evitar generar personajes que luego, como Roger en American Dad, que luego
cogen su propia vida a costa de la tuya. Antes de irme quería comentar un pequeño inciso, un pequeño extra. Por ejemplo, fiestas de disfraces, fiestas de Halloween, me encantan. ¿Por qué? Porque me permiten ser quien quiero ser. O me permiten disfrazarme de esto o del otro y pasármelo bien porque no soy yo, porque adopto esa otra personalidad. Con lo cual, en carnavales, por ejemplo, me lo pasaba bomba cuando salí de fiesta porque me disfrazaba de algo que yo no era para poder salir. Superhéroes, cosas así. Entonces, más o menos esto es de lo que quería hablar. No quiero hacer un vídeo excesivamente largo. Quería hablar del tema de por qué mucha gente piensa que aquella personalidad que ven, que conocen, es quienes somos, cuando en realidad es simplemente un disfraz que llevamos que nos permite llevar el día a día sin tanto agobio. El agobio viene por el estrés de mantener las apariencias y entonces al final se pasa mal. Pero es una cosa que mucha gente como yo hemos aprendido desde pequeños y nos ha permitido vivir 20, 30, 40 años sin tener que afrontar la realidad de ser neurodivergentes y que, pues oye, hay muchas cosas que socialmente a lo mejor no están bien vistas, pero que a nosotros pues nos resulta más cómodo y podemos llevarlas a cabo sin que nos generen tensión mental, que eso es de lo que se trata. Así que, no sé, decidme vosotros en los comentarios qué es lo que pensáis. ¿También habéis hecho eso de crear disfraces para cuando salís de fiesta, cuando vais a fiestas, vais a eventos? O al contrario, sois personas que no tenéis en absoluto ese problema y la persona que veis o que enseñáis es la persona que es. No sé, decídmelo en los comentarios aquí. Pues lo dicho, si os ha gustado el vídeo no se os olvide darle un like. Podéis hacer comentarios, como he dicho antes, de lo que os apetezca, de lo que os ha parecido el vídeo y compañía. Si por lo contrario os parece que no, o sea, queréis guardar cierto anonimato, pues podéis mandarme mensajes privados o mensajes directos en las redes sociales. Si no estáis suscritos al canal, como siempre, no se os olvide suscribiros, que eso es lo que ayuda a los youtubers como yo. No voy a entrar en detalles, pero vamos, que suscribiros al canal no os cuesta nada, es gratis, no duele y no os van a ir acosando ahí con publicidad ni cosas de esas. Así que lo dicho, espero veros pronto en otro vídeo y gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Así que con esto y un bizcocho, chao.